Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews. Hoy abrimos nuestro informativo con las palabras de José María Álvarez, ministro de Exteriores de España, durante la cuarta edición de la Plataforma para Crimea. Crimea es Ucrania. También analizamos los posibles usos que puede dar Rusia a los 200 misiles balísticos proporcionados por Irán. Un puente ha colapsado en la ciudad alemana de Dresde durante la noche sin dejar, por suerte, ninguna víctima. El Banco Central Europeo tiene novedades sobre los tipos de interés, algo que afectará directamente al bolsillo de millones de europeos con las hipotecas. Y para terminar, hacemos un repaso sobre el coste de la vuelta al cole en Italia y la falta endémica de profesores en Portugal. Comenzamos. El Banco Central Europeo recorta nuevamente los tipos de interés ante la mejora de la inflación. Zelensky reclama la atención del mundo sobre Crimea en la cuarta edición de la Plataforma de Crimea. La vuelta al cole se hace notar en los bolsillos de muchas familias europeas. En Italia, el material escolar está un 18% más caro, en España, un 13%. El Banco Central Europeo ha decidido recortar los tipos de interés ante la mejora de la inflación. Es la segunda reducción desde junio. Los nuevos tipos de interés se han fijado en el 3,65% para las operaciones principales de financiación, el 3,9% para la facilidad marginal de crédito y el 3,5% para la facilidad de depósito. El Consejo de Gobierno de hoy ha decidido rebajar el tipo de interés de la facilidad de depósito, que dirigirá la orientación de la política monetaria en 25 puntos básicos. Sobre la base de nuestra evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria, resulta apropiado dar un paso más en la moderación del grado de restricción de la política monetaria. La decisión del Banco Central Europeo se produce en un contexto de moderación de la inflación. El aumento de los precios de consumo en la eurozona se ralentizó hasta el 2,2% en agosto, según las primeras estimaciones de Eurostat. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide el máximo apoyo de los participantes en la cuarta cumbre de la Plataforma de Crimea. Recuerda a los líderes que la guerra comenzó con la ocupación de la península y que su libertad es esencial para una paz duradera en Ucrania. Gracias a la Plataforma de Crimea, gracias a todos nuestros esfuerzos diplomáticos, gracias a la resistencia de nuestro pueblo y de nuestros soldados, dejaremos absolutamente claro que obligaremos a Rusia a enfrentarse a la realidad, a conocer el derecho internacional y el poder de la solidaridad, así como la necesidad de restablecer la justicia plena para Ucrania. En última instancia, una paz duradera para toda nuestra tierra. La cumbre fue iniciada por el presidente en 2021. Se centra en los esfuerzos para recuperar la península de Crimea, bajo ocupación rusa desde 2014. Zelensky subraya que Ucrania no comercializará con su tierra ni abandonará a su pueblo. Al margen de esta cumbre, el líder ucraniano inauguró también en Kiev un memorial dedicado a las víctimas de la deportación de Crimea en 1944. Sube la tensión ante la llegada del primer ministro de Kosovo a la zona norte de Mitrovica, la parte que alberga a la minoría serbo-kosovar de la ciudad situada en el norte de Kosovo. La policía ordenó detener durante 48 horas a 4 jóvenes de nacionalidad serbia que fueron arrestados en el norte de Mitrovica, según confirmaron fuentes policiales. Mientras tanto, la llegada de Kurti al norte de Mitrovica ha sido considerada como una provocación por los serbios. El primer ministro de Kosovo aprovechó la visita para dirigirse a la prensa serbia. Ahora tenemos un acuerdo y ese acuerdo debe ser respetado y debe aplicarse. Pero Belgrado no reconoce el acuerdo que aceptó. Pero los serbios se han dado cuenta de que este acuerdo no es compatible con la ideología de la Gran Serbia. Desde hace semanas las tensiones se han disparado ante la posibilidad de que el primer ministro de Kosovo reabriera al tráfico el puente sobre el río Ibar en Mitrovica, que divide la ciudad en dos partes, la de la minoría serbo-kosovar y la de la mayoría albano-kosovar. Cualquier decisión a este respecto debe tomarse a través del diálogo, con una coordinación eficaz con la comunidad internacional.
El presidente serbio Aleksandar Vučić pidió a la fuerza de la OTAN en Kosovo que no permita la apertura unilateral al tráfico del puente Ibar, convertido en un símbolo de la resistencia serbia frente a las autoridades de Pristina. El gobierno serbio se da de plazo hasta el viernes para responder a lo que consideran como provocaciones del primer ministro Kurti, aunque en paralelo anunciaron que están listos para continuar el diálogo mediado por la UE en Bruselas para suavizar las tensiones entre Serbia y Kosovo. Un diálogo que lleva 13 años prácticamente congelado y sin ningún progreso. Respecto a la situación en Mitrovica, tanto la UE como la OTAN han expresado su preocupación ante el riesgo de que una reapertura del puente aumente las tensiones étnicas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha recibido este jueves en el Palacio de la Moncloa a Edmundo González Urrutia, que llegó a España el domingo huyendo de la persecución del régimen chavista tras haber ganado, según las actas presentadas por la oposición, las elecciones en Venezuela. Este encuentro se produce cuando Urrutia ha comenzado los trámites de asilo político en España y después de que la formación de Pedro Sánchez votara en contra de la proposición del Partido Popular para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela en el Congreso de los Diputados. Él, por su parte, ha agradecido al presidente español mediante este mensaje en X su disposición y ha reafirmado que seguirá luchando desde aquí por la democracia en su país. Alemania impone controles en todas sus fronteras durante al menos 6 meses. El gobierno afirma que necesitan frenar la inmigración irregular en medio de un tenso sistema de asilo. Otros países del espacio Schengen están haciendo lo mismo, sobre todo en el centro y al norte de Europa. La vecina Austria ha reforzado la seguridad en sus fronteras con Hungría, Eslovenia y la República Checa. Dinamarca y Noruega, por su parte, también han reforzado los controles en sus puertos conectados con Schengen. En Escandinavia, Suecia realiza controles en todas sus fronteras. Se trata de una tendencia al alza en Europa debido al complicado escenario geopolítico que atraviesa el continente y a la guerra en la frontera. Pero el conflicto entre Rusia y Ucrania no es lo único que ha llevado a reforzar los controles fronterizos. También el aumento de las amenazas terroristas y los delitos de odio. Los grandes acontecimientos deportivos que se han celebrado en suelo europeo durante los últimos meses han sido decisivos también a la hora de decidir reforzar los controles en las fronteras de varios países europeos. Se derrumba un puente sobre el Elba en Dresde. El Carola, uno de los 4 puentes que cruzan el río Elba, se desplomó parcialmente por causas no determinadas. El tráfico, incluido el de tranvía y el fluvial, se vio gravemente afectado por el cierre de emergencia del puente de 100 metros de largo. El puente es el sustento de la población, la economía y la cultura de esta ciudad. Es la conexión norte-sur más importante. Es una carretera federal. Lo que puedo decir es que el puente ha sido constantemente inspeccionado y examinado de acuerdo a cómo se exige con las directrices. A todos nos ha sorprendido mucho este incidente y ahora estamos dedicando mucha atención a investigar la causa. Nadie resultó herido al haberse desplomado de noche, pero las autoridades de la ciudad advierten que todavía existe riesgo de derrumbe. El alcalde de Dresde explicó que trabajan a toda velocidad para asegurar y limpiar el puente y los escombros caídos. Hasta ahora la policía trata el caso como accidente, sin que haya indicios de actividad negligente o criminal. Millones de estudiantes de primaria y secundaria empiezan el nuevo curso escolar en Europa. Los padres ya han gastado una cantidad considerable en material escolar como papelería, mochilas o libros. En países como Italia, los gastos escolares no dejan de aumentar. Este año las familias gastarán alrededor de un 7% más en papelería respecto al 2023. María Rosaria y Giovanni ya han tenido que hacer frente a un gasto inicial de 600 euros para sus 2 hijos. Y esto es solo el principio. Todavía tendrán que pagar actividades extraescolares y otros gastos derivados del colegio. Los gastos en los que incurrimos durante el año son los típicos de papelería, porque el material que compramos en septiembre es claramente insuficiente. Transcurridas unas semanas desde el comienzo de las clases, recibiremos 2 listas de material, una para cada niño. Y habrá mucho material que comprar.
Los padres dicen que intentan ahorrar siempre que pueden, por ejemplo, en gastos de transporte compartiendo coche. A menudo no recogemos a un solo niño de la escuela, sino a 4 o 5. Así podemos ayudarnos entre nosotros mismos. Normalmente los familiares nos ayudan a acompañarlos a la escuela, pero para las salidas nos ayudamos muy a menudo entre nosotros. Para los niños y adolescentes el primer día de colegio es sin duda algo emocionante, pero para los padres no solo significa el comienzo de la rutina diaria, compuesta de escuela y trabajo, deberes y viajes en coche, sino también un gasto considerable que repercute notablemente en la economía familiar. Patrizia es una madre soltera que ha gastado casi 700 euros en su hija Giulia. Hoy comienza sexto de primaria. Debido a sus bajos ingresos, le reembolsarán los casi 300 euros que ha gastado en libros de texto, pero dice que le preocupa algo más que el aspecto económico. Hay ansiedad y preocupación porque todo corre de mi cuenta. Voy yendo y viniendo, llevándola de aquí para allá. Intentaré que sea independiente, pero hay gastos como el gimnasio y la escuela o los viajes escolares. Es pesado, pero se puede afrontar. El precio de los libros ha subido un 18% respecto al año anterior en Italia. En España la cifra es del 13%. Comprar libros de segunda mano es cada vez más habitual. Se ha convertido en una de las únicas formas de hacer frente a la cuesta de septiembre. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Para terminar, les dejamos con el vídeo No Comment del día, en el que podremos ver cómo liberan exitosamente en Canadá a una ballena de una maraña de sogas y boyas que rodeaban su cuerpo y cabeza. Un saludo y cuídense.